Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día. Gracias por su sintonía a través de este canal y permitirnos entrar a sus hogares con los diversos perfiles del país como el que tengo hoy en día. Les cuento que ella es periodista, una mujer de fuertes posiciones a nivel de periodismo de opinión, pero a la vez tan profesional y siempre la vemos como con ese carisma que la caracteriza. Ella es Millicent Uribe, quien está en 1+1, allí como periodista de opinión, pero también subdirectora del periódico Hoy a nivel digital. Y con ella pues me voy a aprovechar para conocer un poquito a la Millicent niña, cómo ha sido su trayectoria en los medios de comunicación, pero un proyecto sumamente hermoso, el cual está llevando a cabo actualmente, Migrantes. Así es que no se pueden mover de allí para que puedan disfrutar de esta hermosa entrevista con la destacada periodista Millicent Uribe desde aquí, desde mi casa, el Hotel Radisson. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme y como anuncié inicialmente, hoy yo estoy feliz porque tengo una colega que de verdad ha hecho un hermoso trabajo en los medios de comunicación, una mujer sumamente inteligente, profesional y ahora pues está en una nueva etapa. Ella es Millicent Uribe, a quien le doy la bienvenida a Perfiles. Bienvenida. Gracias, por fin, Lorena, por fin. No, tú sabes qué es lo que pasa, Ay. que para los periodistas es difícil estar en eso este ve, rol. Uno sí. está acostumbrado a preguntar, pero no a que le pregunten. Luego se siente uno como un poco incómodo. Un poco incómodo. Pero aquí estoy, espero que en buenas manos. Claro, no, en buenas, pero excelentes manos. Vamos a muy aprovechar para conocer un poquito de ti, pero estás en buenas manos. Yo sé que Gracias. también has tenido mucho trabajo Sí, en estos sí, meses, sí. pero ha valido la pena el tenerte hoy aquí. Gracias. Yo te decía que venía en un momento en el que pudiera también darte novedades. Claro que así sí, ¿no? Y hay mucha novedad que tratar. Gracias. Millicent, para iniciar este bloque, tú sabes que muchos te ven en las mañanas tomando posiciones a nivel de periodismo de opinión, críticas muy fuertes, pero a la vez muy profesional. Y antes ya de entrar a esa etapa, ¿quién es Millicent Uribe? ¿Cómo tú te describes? Wow. Bueno, yo soy una mujer multifacética. Sí. Sí, Millicent es una mujer que tiene una faceta profesional, que es la que la gente conoce más. En esa faceta soy una apasionada del periodismo. Yo tengo la suerte de que pude descubrir mi vocación. Porque hay gente que tal vez va por la vida sin saber qué le gusta. Bueno, pues yo estoy muy segura de la profesión que elegí. Pero también una de las facetas que más disfruto es mi faceta de madre. O sea, no es un cliché y tampoco quiero como reforzar el estereotipo de que las mujeres son todas maternales o que una mujer tiene que ser madre para ser una buena mujer. No, cada quien elige, pero en mi caso tengo que confesar que la maternidad es uno de mis roles favoritos, lo estoy disfrutando muchísimo. Y para mí eso es importante. Pero también Millicent es una mujer amiga que disfruta tener tiempo de chicas, salir con sus amigas. ¿Te dan permiso? Bueno, en algunas ocasiones más que en otras, y con unas personas más que con otras, claro, ¿verdad? Sí. Pero sí, yo soy de las que también reivindico este derecho que tenemos las mujeres y a sacar espacio y tiempo solo para nosotras. Hay una ex vicepresidenta costarricense que ha venido en varias ocasiones al país, que ella dice que una mujer tiene que encontrar su tribu. Claro, y yo tengo mis tribus en plural y la verdad muy es que... Muy íntimas, son un grupito muy íntimo. Sí, yo por ejemplo, para que tú sepas, uno de mis grupos son mis amigas del colegio, de la primaria y del bachiller. Wow, tus hermanas. Sí. Y tenemos más de 20 años de amistad. Entonces tenemos un grupo, nos reunimos con cierta frecuencia y estamos ahí siempre apoyándonos. Eso es un grupo. Pero yo también tengo mis colegas del periódico Hoy, que comenzamos la carrera en el periódico juntas. Y ese es otro grupo. Ahí tengo dos comadres, Lili Luciano, Karen Moeses, también está Suedi León. Sí. Y se ha agrandado un poco esa tribu con Stalin Montero, que es como el hombre del grupo. Pero esa es una tribu también que yo atesoro y quiero muchísimo. Y luego pues tengo otros grupos de amigos, uno muy especial, que es un grupo
más político-ideológico, que son personas bohemias como yo, progresistas. Y en ese grupo está Dania Batista, está Nisa Librito, José Luis Murillo. Entonces yo tengo como mis diferentes tribus. Exacto, Sí, exactamente. sí. Y con ella siempre tú sacas tiempo para compartir en el momento. Exactamente, claro. En estos meses la verdad que estoy como más recogida Sí. porque Por caramba, el no trabajo. es fácil. También están los compañeros de trabajo, los chicos de Sol de los sábados. Guay, que mi es- Cristian, mi amor, Ay, un no, beso pero para él. Cristian, qué caballero Ay, es Cristian Cristian. Cabrera. Sí, es Yo digo muy- que él es una persona, por ejemplo, de 38 años, en un cuerpo de 29, creo que me parece Cristian que tiene, o Sí, 30 ya. sí, O sea, que él Cristian. es muy maduro para su corta edad, pero un excelente ser Mira, humano. maduro, inteligente, disciplinado, responsable, solidario. Sí. Cristian es de esas personas con las que yo tengo algunas diferencias políticas porque él es más conservador, Sí. es más cuadrado, es más conservador. Así es. No sé si lo has notado, sí soy yo. Dime. Pero me gusta porque es ese tipo de personas con las que tú puedes tener diferencias Sí. y eso no lleva a lo personal. Eso sí es y verdad. somos capaces de plantearla con respeto. Hasta Y ahí lo en valoro cabina y mucho. luego de allí somos Exactamente, amigos, no hay problema en ese sentido. exactamente. Melissa, cuando tú dices que tú eres multifacética, ¿qué tú le llamas ser multifacética? Además de ser madre, amiga, profesional, ¿qué te caracteriza a ti específicamente? Bueno, yo digo que soy multifacética porque la gente acostumbra a hacerse ideas de quienes estamos en los medios de comunicación y más cuando trabajamos áreas tan duras como hacer el periodismo de opinión, Sí. que eso implica tú tener que tener posiciones fuertes, posiciones críticas sobre temas que casi siempre son temas negativos. Claro que sí. Pero yo no solamente soy esa Millicent, yo también soy una Millicent divertida, jovial, que disfruta mucho bailar, por ejemplo. O sea, como que ¿Qué también, tipo de música te gusta? a mí a mí me gusta todo tipo de música, siempre va a depender el momento, porque de Claro. pronto hay un mood en el que tú estás más como en coro y quieres bailar un poco. A mí me gusta mucho Sergio Vargas. O sea, que yo te puedo escuchar también, te puedo ver, perdón, escuchar un dembow. Bueno, no, no. Vamos a bajarle un Sí, un poco poquito. a la diversidad. Una bachata o un merengue Sí, pero clásico. bachata, salsa, a mí me gusta mucho Gillo Sarante. Ay, Exactamente, me gusta en la bachata, me gusta Romeo Santos. Ay. Voy cada vez que Romeo viene al país, Tú yo vas voy ahí. a verlo. Igual con Sergio Vargas, le he perseguido en muchos clubes Que canta nocturnos. precioso. Me encanta y él es como un showman. Gillo Sarante también me gusta mucho tú. Entonces, pero también tengo un gusto, por ejemplo, musical, que ya es más bohemio, lo que es Silvio Rodríguez, Ay. Pablo Milanés, o sea, Ay. están en mi playlist forever ever. Y también consumo música estadounidense, algunos podcasts son más modernos. Todo va a depender. Si yo, por ejemplo, voy a hacer ejercicio, yo no voy No, a ir claro ahí que no, así, tienes que ponerte ¿verdad? algo como que te Me pongo active. como una canción más Claro. activa para yo tener energía. Claro. Entonces, a eso yo me refiero. Igual en términos profesionales, por ejemplo, yo estoy en televisión, pero estoy en radio, estoy en periódico. O sea, como que yo tengo esa capacidad. Yo me comparo con la luna. Tú ves que la luna tiene como 4 facetas. Sí. Esa soy yo, Millicent, una mujer que es multifacética. Qué bella. Melissa, ¿y cómo fue esa niña? Vamos a ver, porque ya estamos hablando de la mujer adulta, pero esa niña, ¿cómo fue? Mira, yo de niña era bastante inquieta, me movía mucho, corría mucho. Es verdad. Tuve una infancia, en cierto sentido, una infancia feliz, porque pertenezco a esa generación que podía salir a jugar al frente de la casa y no le pasaba nada. Vamos a jugar Jun, el Ay, mi topao. amor, me encanta. Y Flores y Convento, ¿tú te acuerdas? Sí, flores y conventos. Conventos y flores. Mira, de eso detenga. Exacto, arroz con leche, que jugábamos a la rueda, rueda, rueda. Y tú no de te pan a y poner la media canela. panty también aquí, que se ponían así, 1, 2. Mira, yo no me la ponía, pero eso me costó caro, porque yo como corría tanto, Sí. me caía mucho, y donde yo vivía en un barrio, o sea, no había de que calle asfaltada, entonces tenía a cada rato un guayón aquí en la pierna. en la rodilla, exactamente. Pero sí, o sea, yo era muy inquieta. No obstante, también tuve algunos temas sentimentales que fueron un reto para mí en la niñez. Por ejemplo, yo soy hija de padres divorciados, no me crié con mi papá biológico. Y yo me recuerdo siendo esa niña que anhelaba tener a su papá con ella. Gracias a Dios, tengo sí un padrastro que fue que me crió y yo le digo, papi, ese es mi papá, tal cual. Yo casi nunca uso la palabra padrastro.
Y con él, pues pude compensar esa figura paterna, perdón. Pero sí me recuerdo en algunos casos tristes por eso, porque me hacía falta mi papá ¿No tuviste un biológico. papá tan presente en ese momento? Nada presente, la verdad. La verdad se ha dicho nada presente. Ok. Y eso era como de los temas emocionales que me trabajaban, que inclusive ya después que yo crecí, que fui a terapia, yo pude como entender a esa Milicen niña. Eso es lo único, pero por lo demás yo muy feliz, muy inquieta, hablaba muchísimo, era bastante aplicada. Era bastante conversadora. Sí, yo recuerdo, yo era muy aplicada en el colegio. Y cuando hacían reuniones que mi mamá iba, siempre decían, sí, mire, ella es muy inteligente, ella es muy disciplinada, muy responsable, pero habla mucho. Habla mucho. Habla mucho, no importa dónde la sentemos, ella siempre está hablando conversaciones. Y ustedes saben por qué soy periodista, ¿verdad? Sí. Pero sí, eso era lo único. Pero por lo demás, ¿Dónde te criaste? Mira, yo soy de Villa Consuelo, que es un barrio de aquí de la capital. Siempre lo digo, mi barrio, Villacón. Ahí yo me crié. Ok. Sí. ¿Naciste en un hogar donde los valores estuvieron muy presentes? ¿Tu madre fue, por ejemplo, muy estricta contigo? ¿Tu padrastro en ese sentido? Sí, bastante estricta. Y yo creo que ustedes la vean ahora de abuela. Es verdad, ñoña. Ahora de abuela ella es la más apoyadora, la más complaciente, la que más comprende. Pero yo tuve que guamar, ¿verdad? Yo sí tuve que pasar trabajo con mami. Sí, mami era extremadamente disciplinada, nos dio muchísima formación de hogar a mí y a mis hermanas. Yo ¿Cuántos tengo hermanos dos tú hermanas tienes? materna, tengo 2 más, que fue con quienes me crié. Y ella... ¿Mayor que tú o menor que tú? No, yo soy la mayor. Tú eres la de mayor. madre. De padre yo tengo 4 hermanos más. Ok, Y ahí yo soy la del medio. ok. Pero en el caso de mi mamá, ella tenía muchas reglas en el hogar. Por ejemplo... ¿Tú no podías llegar tarde? No, yo no podía llegar tarde. Y si yo estaba jugando y se iba la luz, yo tenía inmediatamente que coger para mi casa. Yo tenía que hacer muchísimos oficios y tenía como que cumplir mi horario. Tenía que hacer los oficios bien, además. ¿Qué hacías? De todo. Yo trapeaba, fregaba, aprendí a cocinar a muy temprana edad. Sí, claro, porque mi mamá trabajaba mucho. Entonces a mí me tocaba cuidar a mis hermanas. En ese momento eso de que tener niñeras, nada que ver. No, nada. La hermana mayor era la que fungía como la madre. Exactamente, sí. Entonces a mí me tocó asumir ese rol porque mi mamá trabajaba y mi papá también. ¿Y qué tú cocinabas? De todo, pero... Carne, arroz, Sí, habichuela. habichuela, mi abuela. Mi abuela me enseñó a guisar habichuela a los 9 años de edad. ¿Qué, Millicent? O sea, que tú ya a los 9 años ya tú haces una habichuela. Ya hacía habichuelas y es uno de mis orgullos porque a mí me encantan las habichuelas. Habichuelas rojas. Sí, habichuelas rojas, bien guisadas con auyamita y todo Ay, eso. qué rico. Pero ya entonces cuando estoy más en la adolescencia, yo como que ya estaba cansada de la cocina. Y en mi casa hay una anécdota ¿Qué pasó? muy famosa que yo, una temporada que yo hacía locrio todos los días de mi vida. Locrio. Entonces mi papá llegaba a comer, dije, otra vez locrio. ¿Locrio de qué tú la hacías? Pero mira, yo la hacía, por ejemplo, de salami, de pollo, Ay, tan rico que es el de locrio. sardinas. Pero lo que pasa es que es más fácil hacerlo Claro. locrio y es más Pues se fue para rápido. allá. Y yo como que loca por salir de esa cocina, entonces hacía mucho locrio. Ok. Millicent, volviendo un poquito atrás, el tema de tu padre. ¿Cuáles, por ejemplo, tal vez eran esos momentos, esas fechas que tú decías, Dios mío, mi papá, que tú tal vez lo llamabas, lo buscabas? Yo lo extrañaba todo el tiempo, no solamente en fechas específicas, pero ciertamente hay momentos que uno se pone como más nostálgico que otro. Por ejemplo, para mis cumpleaños, hubo varios cumpleaños que mi papá ni siquiera por ahí pasaba y yo lo echaba de menos. También en Navidad, mi mamá, además de ser una mujer muy estricta que nos dio valores, ella también era muy familiar. Entonces, la Navidad en mi casa era todas las tradiciones. Entonces, era un momento como que uno compartía con toda la familia. Y en ese momento yo también echaba de menos a mi papá. ¿Tú nunca lo enfrentaste? ¿Le dijiste, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué me tienes aislada? Sí, cuando yo tenía como algunos 15 años, que ya yo estaba como más madura, más consciente. En una ocasión nos reunimos, mis hermanos paternos y yo le pregunté, le dije, pero ven acá, papi, ¿pero por qué es que tú no me buscaste todos estos años de ausencia y eso? Y entonces, pues, él ahí me dijo que lo que pasa es que cuando él y mi mamá se separaron, él todavía estaba interesado en mi mamá y como mi mamá luego entró en otra relación, él no quería
Él se vio afectado Sí, emocionalmente. exactamente, pero qué excusa, ¿verdad? Exacto, ¿Qué los hijos no excusa? tienen que ver. Para nada. Pero él tal vez para evitar y sanar, mejor prefirió alejarse de todo. Sí, pero los padres, uno no debe juzgar a los padres, Claro. no somos quienes para No. juzgar a nuestros padres, pero realmente a mí no me parece una excusa convincente, y eso que yo tenía 15 años. Sí, La verdad pero ¿lo has que podido no. perdonar? ¿Actualmente llevas una relación con él más sana, más cercana? Mira, yo, gracias a Dios, soy una persona que no guardo rencores. Yo voy muy libre por la vida y en mi corazón trato siempre de albergar amor, de hacer el bien, de todo lo que yo pueda colaborar con una persona, hacerlo de manera desinteresada. No tengo rencor con mi papá, pero tampoco tenemos una relación cercana, porque luego ya yo de adulta llega un momento en que yo trato de buscarlo y de volverme a acercar a él y me di cuenta que no había un interés genuino. Entonces, pues, algo que también he aprendido, y lo he aprendido de manera difícil, o sea, son aprendizajes que les cuesta a uno. Ahora Claro. tú miras hacia atrás y tú, pero acostado. Fue a poner límites. Yo durante mucho tiempo en mi vida yo no ponía límites. ¿A qué tú, por ejemplo, límite cómo? Por ejemplo, ¿A qué no? si tú eres una persona que me haces daño, que me lastima, pues yo no puedo continuar en esa relación, ¿tú me entiendes? Aprender a decir que no. O sea, yo en un tiempo Sí, en porque a mi veces vida, uno por querer quedar bien con todo el mundo, tú le dices que exactamente, sí. tú le dices que sea a todo el mundo, porque tú no quieres que se sientas mal, porque tú quieres ser solidario, pero también llega un momento en que hay cosas en la vida que te hacen daño a ti. Sí. Entonces, no puede ser que por tú querer ayudar a otro, tú te hagas lastimes daño a ti ti misma. Entonces, como que voy por la vida aprendiendo, no es que lo aprendí 100%, pero voy practicando, No, a poner límites. como dicen coloquialmente, de esos tablazos es que uno va aprendiendo, porque yo también he tenido que aprender. Bueno, en ese y sentido. de allí te va a preguntar ¿y qué tú has aprendido? Pero yo no estoy como entrevistadora. Millicent controla, te soy la periodista, no Ahora eres soy tú. yo. Eres tú que está al mando. Así es, Millicent, vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir conociendo de esta hermosa mujer, la mujer detrás de la periodista, Millicent Uribe. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es mi colega Millicent Uribe, y con ella pues he tratado interesantes temas, conociendo a la mujer, a la niña detrás de esta gran profesional. Millicent, tú sabes que inicialmente en la entrevista en el bloque anterior me dijiste que tú estabas muy clara de que tú querías ser periodista. ¿Cómo fue eso? Vamos a ver. ¿Será porque conversabas tanto? ¿Cómo tú sabes de que no, yo quiero ser periodista? En tercero de bachiller, yo entendí que esta era mi profesión. Pasaron varias cosas interesantes. Una de ellas es que yo tenía una profesora de moral y cívica, Olimpia del Rosario Villar Ventura, se llamaba, que ella nos decía que no podíamos darnos el lujo de llegar al liceo. Yo estudié en un liceo, yo soy producto de la educación pública. Y decían, ustedes no pueden venir a este liceo sin saber qué está pasando en el país y en el mundo. Ustedes tienen que leer la prensa antes de llegar aquí. ¿Qué liceo era? El Estados Unidos de América. Ok. Un buen liceo era en ese momento. Entonces, ella nos cultivó ese hábito por leer los periódicos. Yo lo hacía religiosamente, yo era muy responsable, muy cumplidora y así lo hacía. Entonces ahí tuve como ese acercamiento con los medios de comunicación. Además de eso, también tuve una muy buena profesora de historia, Jacqueline, que nos puso todos los documentales de René Fortunato, que en paz descanse. Que en paz descanse. Entonces como que eso también me dio esa visión crítica de la historia y esa necesidad de narrar, de contar, mediante imágenes, mediante voz en off. A eso también se adiciona una influencia que luego yo tuve, yo no la entendía en ese momento, pero luego cobró sentido. Mi mamá, cuando ella me preparaba para ir al colegio en la mañana, en la primaria, ella ponía 1+1 en Teleantillas porque ¡ay, Dios mío! era el programa que tenía la hora. Sí. Entonces ella lo ponía ¿Y que para ver la hora? para ver la hora darle y continuidad. se iba preparando, me hacía desayuno. Yo recuerdo que casi siempre yo quería desayunar plátano maduro con huevos sancochados. Entonces ella me hacía eso, o puré de papa con queso, que me gustaba mucho, y me ponía a desayunar, ya yo con mi uniforme, y ella se iba a preparar, que ella trabajaba, mi mamá es profesora, entonces ella trabajaba en el mismo colegio. Y entonces ahí yo después fui entendiendo, imagínate tú un niño, tú tenerlo todo el tiempo ahí, yo veía los análisis de Juan Bolívar y de sus colegas.
Y también recuerdo un reportaje de Nuria Piera que hizo sobre mi barrio, sobre la escasez de agua. Y luego que ella hizo ese reportaje, entonces se solucionó el problema. O sea, como que todos esos elementos fueron convergiendo en mí para yo ir descubriendo esa pasión. En cuarto de bachiller, Lorena, sucede que en el liceo deciden aplicar un test de aptitud profesional. Y nos dijeron, a ti te lo dieron también, bueno, dijeron, pongan 3 opciones, aunque ustedes sepan que es una, pongan 3 para ver. Y yo recuerdo que yo puse que yo quería, mi primera opción era periodismo, pero puse que también quería ser monja. Ay, pero yo quería ser monja también. Ay, gracias por no hacerme sentir tan rara, amiga. A los 15 años, le dije, papi, yo quiero ser monja. Mi papá, sí, tú vas a ser madre, pero madre de familia, jamás. Pero tú sabes por qué, para mí, yo veía el tú poder ser monja como lo mejor del mundo, porque yo dije, mira, voy a tener mucho tiempo para yo leer, a mí me encanta. O sea, yo era una niña empedernida con la lectura. Qué chulo. Entonces yo dije, mira, voy a tener tiempo de leer y voy al mismo tiempo a poder ayudar, porque la verdad como que siempre he tenido... Como esa vocación de servir. Ese llamado de servir. Y también puse entonces psicóloga, como bueno, si no puedo hablar yo, por lo menos escucho a los demás. Y puedes ayudar. Y lo ayudo a resolver sus problemas. Entonces cuando me hicieron el test, y el resultado fue la comunicación. La comunicación. Me dijeron que yo era apta para esta profesión. Entonces ya ahí, en bachiller, ya yo sabía que yo me quería dedicar a esto. Ok, ¿dónde estudiaste? ¿La licenciatura? Sí. ¿O el bachiller? No, la licenciatura en comunicación, realmente. Bueno, yo soy guastiana. Guastiana. Mucha honra. Estoy graduada de la universidad y de la vida. Porque pasé mucho trabajo. Lucha. Mira, muchacha. Ustedes ven que yo soy negra, ¿verdad? Orgullosamente. Bueno, me habla ese color precioso. Una mujer negra, pero en la UAS yo parecía un carbón. Sí. De todo el sol que yo cogí, porque las clases eran muy distantes. Yo tenía a veces clases al mediodía. ¿Es un mundo ahí adentro? Mira, me tocaba una clase, por ejemplo, a las 12 en la Facultad de Humanidades. Y luego yo tenía que irme al NU, que tú sabes que eso está fuera inclusive del recinto de la UAS. Sí. Y tenía que hacerlo a pies, caminando. Entonces, bueno, ahí cogía bastante sol. A mí también en la UAS me tocó cargar sillas, porque de pronto tenía una clase en el 3er piso y no había butacas. Y tú tenías que ir, wow. Piso por piso, a veces encontraba uno y la encontraba en el 1er piso, bueno, pues a subir para esa arriba. Y el tema de los horarios también, que fue bastante complejo. Yo cuando decidí estudiar en la UAS, que fue también una batalla, después le puedo contar por qué, yo me hice una promesa, porque varias gente me asustaba, de que si entras a la UAS vas a durar 10 años para graduar. Exactamente, y más los problemas que hay allí, y tal cosa. Como que me decían ese tipo de cosas. Entonces yo dije, yo me voy a graduar en mi tiempo, yo no voy a durar la vida entera aquí. Pero para yo lograrlo tenía que coger extra créditos. Sí. Y tenía que coger las asignaturas en el horario que apareciesen. Entonces de pronto yo tenía una clase a las 7 de la mañana, mi primera clase, y mi última clase era hasta las 10 de la noche. Wow. O sea, yo tuve una época que yo me pasaba el día entero en la universidad. También trabajaba allá porque yo fui BT, no sé si tú sabes lo que es eso. Tú estudias en la Católica. De la Católica, sí. Bueno, hay algunos estudiantes que le dan una beca de estudio y trabajo. Ok. Entonces trabajan medio tiempo en la universidad, en una bien. oficina. Y como privilegio te permiten inscribirte primero. Bueno, eso era antes, porque ya el sistema de inscripción de la UAS ha variado. ¿De qué eras maestra tú? No, yo trabajaba, por ejemplo, yo trabajaba en relaciones públicas ya. Ok. En el departamento de relaciones públicas. Qué chulo. Entonces yo me pasaba el día entero en la UAS. Pero logré, gracias a Dios, y a eso, entonces, graduarme en 3 años y medio. Qué bueno, 3 años y medio, que eso fue una cosa, ya tú sabes, porque se dura 5 años. Así mismo, me gradué y me gradué con honores, magna cum laude, mire mi anillo que me lo regaló la universidad por eso, por el promedio que saqué. De hecho, recuerdo que fue el promedio más alto en la Facultad de Humanidades. O sea, yo me sentí muy orgullosa porque el trabajo que me costó, yo había momentos que no salía los fines de semana estudiando porque me tocó un semestre, ay Dios mío. Terrible. Química, los lunes a las 7 de la mañana. Y la profesora daba un examen, todos los lunes un examen. Entonces yo me pasaba el fin de semana estudiando para tu poder. Son de esas asignaturas que a mí no me gustan. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, historia. Lo sabes. Literatura, exactamente. Tú y yo no parecemos en muchas cosas. Claro, redacción, pero eso de física, de química, no es mi área. No, entonces yo me la pasaba estudiando. Qué bueno. Entonces, ¿cuánto tú pasas ya, por ejemplo, a los medios de comunicación? ¿Cuál fue esa primera oportunidad que tuviste en los medios de comunicación?
Mi primera oportunidad fue justamente en Teleantillas, porque en una ocasión yo fui a una entrevista en el Día de la Juventud y fui con un grupo y Juan Bolívar Díaz nos dijo, mira, pero ustedes hablan muy bien, ustedes deberían quedarse fijos en este programa. Le tomamos la palabra y entonces le presentamos una propuesta, se la llevamos, le pusimos, era un segmento juvenil que se llamaba Voces Nuevas y que se hacía los viernes. Entonces él nos daba media hora y en esa media hora hablábamos de todo. Ahí estaba Jonathan Liriano, el colega, estaba Carlos Pimentel, que hoy es el señor director de compras y contrataciones públicas, don Carlos Pimentel, Cristal Fiallo, que es directora ejecutiva de Ángel, Guillermo Peña, Dania Batista, Nisa Librito también estuvo en un momento. O sea, como que ese grupito arrancamos, éramos muy jovencitos. Yo me imagino. Muy jóvenes, pero esa fue como una primera experiencia en el tipo de comunicación que yo hago hoy día, porque ahí yo hacía justamente periodismo de opinión. También ahí me marcó mucho justamente la experiencia en la UAS, porque en la UAS había un periódico y yo como trabajaba en relaciones públicas, publicaba para ese periódico, entonces tuve como ese contacto con escribir, que yo disfruto mucho el escribir. Creo que es lo que mejor hago. Te encanta escribir. Sí, me encanta. Yo creo que es lo que mejor hago. No la televisión, no la radio, escribir. Escribir. Entonces a mí me gustaba mucho. ¿Tú escribes de todo? De todo. Y esa experiencia, Lorena, de yo sentarme frente a mi computadora y tener esa página en blanco y que dentro de un ratito entonces esa página esté llena de una historia, mis ideas, de mis sentimientos, de cómo yo veo el mundo. Eso es mágico, de verdad, mágico. Es un proceso mágico. Y tú aportas en este sentido a cambiar cualquier tal vez realidad o aportar para que la misma sea diferente. ¿Fue difícil, Millicent, llegar a donde estás hoy en día en tu posición? Por ejemplo, hoy te vemos como parte, o diría yo, una de las figuras principales de Uno más Uno, un programa de tantos años en el país, de verdad, que se ha mantenido. Actualmente es subdirectora del periódico Hoy a nivel digital, o sea, además de maestra también. O sea, ¿tú pensaste en algún momento de que tú ibas a lograr lo que has logrado hoy en día? No, la verdad es que yo he entrevistado personas que me han contado cómo desde muy pequeños tenían un propósito de distinguirse del resto, de construir emporios económicos, de tener éxito político. Pero en mi caso no. En mi caso yo siempre me he sentido como un instrumento de Dios en la vida. Yo siento que hay un plan maestro y que simplemente yo me voy dejando llevar de ese plan maestro. Claro está, no es como que yo, es por inercia, no. La verdad es que sí ha costado en el sentido de mucha responsabilidad, de muchos sacrificios, pero yo no he hecho esos sacrificios pensando en lo que voy a conseguir después. Yo lo hago porque me gustan las cosas bien hechas. Esa fue una de las enseñanzas de mi mamá. Mi mamá me decía, las cosas se hacen bien o no se hacen. Yo tengo esa vocecita, ella siempre decía eso y a mí me resuena todavía hoy día. Entonces, no era que yo lo hacía buscando algo más, buscando un ascenso como en su momento llegó, o buscando una promoción, o buscando X oportunidad, no. Yo la hacía porque yo creo que así hay que hacer las cosas. Claro. Siempre me gusta dar la milla extra. Cuando yo era estudiante, siempre recuerdo que le ponía algo extra a la tarea. El profesor pedía algo, pero yo siempre hacía algo más. Siempre daba como la milla extra. Entonces, al final, todo eso ha dado resultado. En el caso del hoy, yo soy producto de trabajar sin horario. Hoy día yo me sorprendo porque tú tienes teenagers, millennials, mi amor, que la palabra horario la tienen en la punta de la lengua. ¿Hasta qué hora? Exactamente. Tú le dices algo, no, pero que ya yo no estoy en mi horario. No, en mis tiempos no eran así las cosas. O sea, tú, aunque era hasta las 10, si tú tenías que durar hasta las 12 y 11 de la noche, tú la hacías porque yo la hacía. Claro. Uno trabajaba más por resultado, más que por horario. Entonces, yo en el caso de Eloy era así, escribía desde el principio con mucha pasión. Yo no hacía de que una nota de prensa y nada. Yo hacía una crónica, yo le daba sentimiento, cuidaba los detalles. Yo comencé trabajando en la edición impresa y entonces era como que me ocupaba también de la foto. Yo no era la fotógrafa, pero yo cuidaba qué imagen iba a aparecer en un texto. Eloy fue pionero en hacer un rediseño, entonces yo cuidaba qué pieza se va a poner, me ocupaba de la diagramación, no era como que yo le soltaba mi contenido al diagramador y punto, sino que yo participaba de ese proceso. Entonces al final eso hace que tú te vayas destacando y don Bienvenido Álvarez Vega, que es una persona
a la que le agradezco mucho. En el periódico Hoy, a Jacqueline El Ventura, director. sí, a Jacqueline Ventura y a él, Jacqueline, que es la editora en jefa del área de revista. Y bienvenido, porque ellos vieron esas cosas en mí, lo valoraron y producto de eso, pues Te dieron la oportunidad. claro, me fueron dando diferentes ascensos hasta yo llegar a donde estoy en el día de hoy. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que tú has tenido en los medios de comunicación? Por ejemplo, en un momento tal vez te insinuaron cosas que debías de hacer para tú tal vez lograr el posicionamiento que tienes hoy en día. Tú sabes que siempre tratan de insinuarte cosas, ponértela fácil. Llegó un momento que también... Mira, yo gracias a Dios nunca he tenido que pasar por No eso. te enamoraron, no, nadie te enamoró, te dijo, mira, para que tú puedas hacer tal cosa, tienes que hacer tal cosa. Insinuaciones sexuales, acoso laboral y sexual, como se llama, tenemos que aprender a llamar estas cosas por su nombre, Por su eso nombre. es acoso. No, gracias a Dios, yo nunca Gracias he a vivido Dios. eso y creo que tiene que ver con el grupo de medios en el que yo estoy. Yo trabajo para la familia Corripio, que son los propietarios del periódico Hoy, de Teleantillas también, y la verdad es que son una familia muy respetuosa. Amén. También me ha tocado trabajar con hombres, el caso de Bienvenido, el mismo caso de Alberto Grullón en Uno Más Uno, que son hombres muy respetuosos, son hombres de valores, que no andan en ese tipo de cosas. Entonces, yo gracias a Dios nunca he tenido que enfrentar una situación así en el ambiente ¿Han laboral. tratado de silenciarte en algún momento? Tal ¿De vez qué? de silenciarte, por ejemplo, un funcionario, un político, baja línea, miren, sáquenme a Millicent de Uno Más Uno, quítenme a Millicent como subdirectora del periódico digital Hoy porque me está haciendo ruido en ese sentido. Mira, sí han sucedido algunos casos, pero son los menos, porque la verdad que en los medios Corripio no trabaja con mucha libertad y con mucha independencia. Eso es algo que yo valoro y pienso que tal vez en otro grupo de medios, con otras políticas en relación a la libertad que debemos tener los periodistas para poder expresar nuestro libre pensamiento, valga la redundancia, yo no lo hubiese logrado, no hubiese podido permanecer por tantos años. Sin embargo, sí recuerdo que en una coyuntura bastante difícil, a mí ¿Cuál del coyuntura? Ministerio Público, cuando Jean Alain era procurador, Ay, mi amor. tenían unos hábitos de vivir llamando por cualquier Él mismo. cosa que uno publicara, no, él mandaba a llamar. Mandaba a llamar a personas de su equipo por cualquier cosa que uno publicaba en el periódico, o por cualquier comentario que uno hacía. Por ejemplo, ¿qué decían? Mira, porque esta información que no nos ha gustado, nos gustaría, si lo pueden enfocar de tal manera, y es que no, es que el periodismo no está para ser complaciente o para enfocar de X o de tal manera. Entonces, esas son como de las cosas que me han pasado. Ok, pero no has tenido obstáculos en los caminos difíciles. ¿Te has sentido que tú dices, ay, yo voy a dejar todo, ya yo no puedo más, ya de verdad estoy desencantada? A ver, ¿obstáculos de qué tipo? A ver. No, obstáculos, por ejemplo, de personas que tal vez no te dan la oportunidad, que te ponen un pie para que caigas y no te puedas levantar. No, No. eso la verdad que en el ambiente laboral no lo he vivido, como en toda familia, incluyendo la laboral, a veces hay diferencias Claro que de sí. criterios, eso sí lo he tenido que vivir. El hecho también de mi juventud, en un ambiente donde hay tantas personas veteranas adulta que tú. tienen sus Exacto. luces, tal vez dejarse liderar por una muchachita joven que llegó el otro día, que ya tiene un ascenso, ese tipo de cosas, pero afortunadamente, gracias a Dios, nada demasiado grave en ese sentido. Bueno, Millicent, vamos a otra breve pausa comercial. Y cuando retornemos, tengo una sorpresita para ti, que más adelante sí, mi amor. ¿Cómo? ¿Hay sorpresa? Te la voy a ¿Buena mostrar. o mala? No es buena. Es bueno, ok. Pero te la voy a enseñar luego de la pausa. Muy bien, Vamos a la gracias. pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme y el perfil de esta semana es la destacada periodista Millicent Uribe, señores, y yo me he aprovechado para conocer un poco más a esta gran profesional de la comunicación. Millicent, tú sabes que en el bloque anterior tú me conversabas sobre cómo has entrado en los medios de comunicación, las experiencias que has tenido, pero supongo que habrá una figura que te inspiró en los medios de comunicación, que te dice, mira, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero ser como ese hombre. ¿Tuviste alguien que de una manera u otra influyó en ti en ese sentido como ejemplo?
Sí, trayectorias que una admira. Te conté, por ejemplo, la influencia de Juan Bolívar Sí, Díaz, un periodista bastante crítico, muy culto, también como multifacético, porque Juan escribe muy bien, hacía unos artículos en el periódico de Juan sí, Bolívar, claro que sí. divinos, también hacía buena televisión y yo me identifico mucho con él porque él podía fijar posiciones en términos sociales. Juan fue un activista social de muchísimas causas, o sea, porque a veces se cree que tú, por ser periodista, no te puedes involucrar en ninguna causa No, claro, yo me social. involucro en mis causas. Claro, bueno, pues Juan lo fue. Te comenté de Nuria Piera, que es una mujer, uno puede tener cualquier diferencia de criterio, pero es una mujer que en términos profesionales viene con una No, trayectoria claro, una bastante trayectoria, claro que sí. aguerrida, Bastante. bastante Y fue aguerrida, pionera en el periodismo de y fue investigación en el pionera en país. ese periodismo de investigación. Y ya más actualmente, figuras como Edith Febles. Wow, yo quisiera. Edith, una mujer sumamente Dios inteligente. mío, y tiene un olfato periodístico. Y con Edith me identifico mucho por su sensibilidad humana. O sea, Edith es una persona que siempre va a cuidar el sentido de humanidad y los detalles. Es una persona en todo el sentido de la palabra, muy crítica, muy aguda, pero también con un manejo muy respetuoso. Yo no soy de las que creo que por uno ser periodista uno tenga que avasallar No, jamás. y que tú, para tú lograr tener una información, tengas que insultar al invitado, tengas que faltarle el respeto, tengas que subir la voz. Edith, con su vocecita, mi amor, ella te Y toda saca su cualquier calma, claro que primicia, te sí. saca cualquier primicia. Entonces, esas son parte de las trayectorias que yo admiro. Ok. Por ejemplo, ¿qué tú opinas de las féminas que están en los medios de comunicación actualmente ejerciendo ese periodismo de opinión? La mujer en sí, tú sabes que el periodismo de opinión era como un mundo solamente para hombres, pero ya vemos mujeres, tanto como tú, otras féminas que ha Y mencionado, usted yo también, misma amiga, también, que claro. estamos haciendo opinión. ¿Cómo tú valoras eso en ese sentido? Son mujeres batalladoras, porque la verdad que todavía, aunque hay avances importantes, un tipo de periodismo que está muy masculinizado. Yo hice una investigación que la hice para CIPAF, conjuntamente con Yoli Ventura, Raimeri Delgadillo y con el financiamiento de Agareso. Y los datos demuestran que todavía aquí la mayoría de los programas de opinión siguen estando liderados por hombres. Pero Sí. también la composición de los paneles es eminentemente masculina y la mayoría de los programas tienen entre 4 y 6 hombres y la minoría entonces tienen entre 4 y 6 mujeres. Es decir, que muchas veces tuve programas de paneles donde hay una sola mujer. Ujú. Es como que, mira, que para que no digan que no tenemos mujeres, ponen una. Pero luego cuando tú entras a evaluar el rol que se le permite hacer a esa mujer en ese espacio, el resultado es que hablan menos, preguntan menos y por menos tiempo. Son constantemente descalificadas Por ser mujer. por sus compañeros Exacto. hombres que ponen más en tela de juicio Lo y que tú puedas cuestionan decir. más lo que tú dices. Cuando le Exacto. dice una mujer hay mayor cuestionamiento que cuando lo dice un hombre. Y ojo, estos no son prejuicios, estamos hablando de una investigación que se encargó de monitorear y de medir eso. Entonces, yo de verdad que tengo muchísima admiración por las mujeres que se dedican a hacer periodismo de opinión. Por ejemplo, dime dos, de las más, tal vez que ya tengan más tiempo y las que están recientes. Bueno, mira, Altagracia Salazar, Sí. es la morena. Esa es Dura. una mujer dura en sus críticas y en sus posiciones. No siempre estaremos de acuerdo, pero Altagracia merece mi respeto porque es una mujer que tiene la valentía de plantear sus ideas. Cuando Altagracia habla, sabemos que es la posición de Altagracia, Sí. no la de nadie más. Entonces, esa es una mujer que hace opinión y que se ha destacado. Margarita Cordero en su momento, que fue Sí. también de las pioneras en ese periodismo de opinión. Pero sí, yo quiero manifestar desde aquí mi solidaridad con todas las mujeres que están en los medios de comunicación, que están haciendo opinión, con cuales no concuerdo con todas en el fondo, porque no todas somos, Claro, somos iguales. somos Claro que iguales, no. ni todas pensamos lo mismo, ni Igual. defendemos los mismos intereses, ni las mismas posiciones, ni las mismas causas. Pero algo que tenemos que aprender a las mujeres es apoyarnos entre nosotras. La sororidad no puede ser un concepto ni una moda.
De verdad que tenemos que aprender a ser más estratégicas, Lorena. Claro, apoyarnos sí, más. apoyarnos una con porque otra. los hombres, ellos piensan distinto No. y hacen sus pactos y hacen sus Hace su acuerdos. cosa. Entonces hay que aprender de eso también. En ese sentido. Millicent, ya entrando ya un poquito en la parte ya más privada, yo quiero hablar de ti. Hablaste tal vez un poco al inicio, pero como madre, como esposa, tienes una hermosa familia, Ay, tienes dos amén. hermosos bebés, una Gracias. pareja de hembra y varón, pero también te veo con tu esposo, o sea que Sí. son como un equipo, un hogar. Ajá, sí, y tengo además un hijastro maravilloso. ¿De verdad? Sí, Tres. que también vive conmigo. Bueno, ¿qué te puedo contar de mi familia? Es un reto, porque esos son tiempos inclusive adversos para quienes decidimos tener proyectos de familia. Yo inclusive a veces me he sentido discriminada. ¿Discriminada? ¿Por Sí, qué? por querer tener a mi esposo, por querer Un ser hogar. una mujer de familia, por también defender el tiempo en familia, el hogar. Hoy día hay muchos proyectos donde se entiende que no, que eso no es lo correcto. Entonces yo muchas veces me he sentido discriminada por ser una esposa, o sea, por defender ese ideal. Pero a mí me Wow. gusta mucho la vida en pareja, a mí me encanta la vida familiar. No es fácil porque Claro que no. uno tiene que conciliar formas distintas. Al final, un matrimonio es la unión de dos personas con crianzas distintas, con valores distintos. Entonces uno tiene que aprender a negociar y a consensuar. En mi caso, mi relación de pareja no es una relación perfecta, es una relación que ha tenido sus altos y bajos. ¿Cuántos años tienes tú y Sael? 10 Sael, años, ¿verdad? Sí, Sael. Sael, 10 años de matrimonio ya. Qué bueno. Y la verdad es que hemos tenido nuestras altas y bajas, no somos para nada la pareja ideal, pero somos dos personas. Pero hacen un equipo, a mí me encanta cómo ustedes se llevan porque tú lo defiendes a él y él te defiende a ti, se apoyan mutuamente. Sí, pero hay etapas y no siempre fue así. La verdad que, por ejemplo, los primeros años, no es un cliché que en un matrimonio los primeros años son de las etapas más difíciles porque como donde uno se está acoplando, también cuando vienen los hijos. O sea, en nuestro caso fue un cambio muy importante porque de repente de ser dos seres libres que podían vivir andando, a nosotros nos gusta mucho pasear, salir yo a lo veo comer, viajando, mi amor, nos encanta dándolo eso. todo. Entonces, de eso a tener que modificar la rutina por los niños. A mí me tocó además que mi primer embarazo fue un embarazo de alto riesgo. Wow. Yo tuve amenaza de aborto por 4 meses. Wow. Y yo duré 4 meses de licencia en los que yo no podía Moverte. salir de mi casa ni moverme. O sea, que era en mi habitación con los pies para arriba. Entonces, eso tuvo un impacto en la pareja, porque de repente de yo ser la Millicent que podía andar para arriba y para abajo con Sael, mi esposo, yo tenía que ser la Millicent que se quedaba en casa. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso a mí me impactó e impactó la pareja. O sea, Claro. creó sus grietas en un momento. En un momento. Pero al final un matrimonio se trata de elegirse, de poder enfrentar los retos juntos. Sael es un hombre que ha ido a terapia. Y yo creo mucho en el poder de la terapia, Claro que sí. en que la terapia sana. Entonces, muchos hombres tal vez, no, que yo no voy a ir a terapia. Yo sé que hay muchas mujeres que tratan, ¿verdad? Y no siempre lo logran. Entonces, al final, a veces la gente ve el resultado, pero no sabe el proceso, los sacrificios, las etapas que uno ha tenido que vivir para llegar No, ahí. y tú en sentido como figura también, que a veces tú has Sí. tenido tal vez, supongo, que hacer muchos sacrificios. O sea, Sí. con tus hijos, con el mismo esposo, mira, va a llegar un poco más tarde. Claro, sí, y justamente con los proyectos laborales, por ejemplo, quienes trabajamos periodismo, ese es un trabajo 24/7 y sobre todo porque muchas épocas, muchas fechas que son días de fiestas, que son feriados, que son vacaciones y es la época donde uno tiene que trabajar con más ahínco Así. y eso me tocó a mí durante muchísimos años pues sufrir todo eso y eso tiene un costo en la pareja y tiene un costo también frente a los Profesional niños y a los niños. y más mis hijos que son Apegado a ti. Ay muchacha y me exigen mi tiempo pero al final yo creo que hay que hacer un balance, que hay que equilibrar. Yo te hablaba de la mujer multifacética, entonces yo trato de defender mi espacio en cada una de mis áreas y como ir tratando, no siempre lo logro, pero de hacer el equilibrio. Isael, por ejemplo, te ha dicho en algún momento, Melissa, me siento orgullosa de ti, de lo que eres. ¿Te lo ha dicho en un momento? Él me lo ha dicho, sí. ¿Es verdad? Sí. Pues yo te tengo una sorpresa. Vamos a ver, tienes que darle al play. Vamos a ver, ahí aquí arriba. ¿Y qué es esto? Vamos Oh. a ver, tienes que darle al play. ¿Qué significa Millicent para mí?
Wow, es una pregunta bastante interesante y profunda esa. Pero la puedo definir en dos líneas. Uno, inspiración y dos, un soporte. Inspiración porque Millicent tiene una cualidad extraordinaria y es la de la persistencia y la constancia. Se le mete algo en la cabeza y hasta que ella no lo logra frente a la opinión o la crítica de todos, ella sigue adelante y nos convence a todos de cuál es la meta y el objetivo que ella quiere alcanzar. Eso es lo que tiene que ser un soporte, porque no sé cómo lo hace. Yo siempre le digo a ella que con ella lo va a sacar tanta energía, sacar tanta fuerza para poder estar en todo. Tanto su rol como esposa, su rol como madre, su rol como amiga, su rol como hermana, como empresaria, como ejecutiva de periódicos, como periodista, como figura. Ella saca tiempo para todo. Orgulloso de ti, amor. Ay, amiga, ¿y esto? Ay, gracias a él. Ay, gracias, y gracias, mi amor, qué lindas palabras. ¿Cómo te sientes escuchar realmente así, de manera pública, lo que tu esposo siente por ti, cómo te visualiza, te admira? Él no sabe cómo lo haces. Bueno, muy contenta porque de verdad a veces en la vida los demás no acostumbran o no acostumbramos a reconocer los esfuerzos, el sacrificio que hacen los demás. Yo creo en eso, en reconocer, en validar a los demás y verlo a él de manera pública, expresando sus emociones, Ay, sí, sus sentimientos. De verdad que es muy bonito, una grata sorpresa. Ustedes se apoyan mutuamente. Gracias. Me encantan de verdad cómo lo Sí, hacen. Ha tenido sí. su costo y sacrificio, pero Claro, ha valido la pena. y sus altos y bajas, lo digo, no somos una pareja perfecta, pero al final somos un hombre y una mujer que nos vamos eligiendo Así día a es. día. Millicent, ahora tienes este nuevo proyecto Sí. en tu vida. Me gustaría que tú nos hablaras un poquito con relación a esto, a cómo no se ha impactado actualmente. Es un hermoso proyecto que tú tienes, con mucho sacrificio. Así es, el sacrificio es una palabra constante en mi vida. A mí nada me ha sido regalado, nada me ha sido dado. Yo he tenido que fajarme bastante y dar siempre la milla extra para poder lograr las cosas. Y bueno, y con Migrantes ha habido mucho de eso. Migrantes es un proyecto Una que... hermosa historia, Migrantes. Sí, de verdad, así que es un proyecto... Señor, un lanzamiento a todo lo alto. Hasta el presidente de la República fue, Millicent. No, hasta el presidente, Lorena fue, mi amor, eso sí. El presidente de la República. Sí, él fue y le agradezco mucho porque fue un respaldo importante. Sobre todo por el tema que se trataba. Migrantes. Y mucha gente me ha preguntado, pero ¿y por qué el presidente fue? ¿Y cómo lograste convencerlo? Y no, tú yo me tienes digo, que dar a mí ese tips. Sí, pero al final yo digo, bueno, pero recuerden que el presidente es descendiente de migrantes. Y él en el evento, no sé si tú lo recuerdas, que él contó cómo de los dos lados de su familia, tanto la paterna como la materna, tienen un origen migratorio. Entonces a él le hace mucho sentido. Él lo entiende el proyecto. Y le agradezco mucho ese respaldo que nos dio. Y bueno, mira, Migrantes es un proyecto que no es solo de Millicent Uribe. Es una idea original de Helen Hill, que es la productora general. Y al final hemos logrado conformar un equipo maravilloso porque tengo a José Luis Alcántara en la dirección y realización. También tengo a Orlando Almonte de editor, que es una estrella, y Helen trabajó asistida por un grupo de mujeres jóvenes extraordinarias, de esas que no preguntan horario, que son millennials, pero que no preguntan horario, que es el caso de Malena de Jesús, Yoli Ventura y Jennifer Peguero. Entonces, al final, este grupo hemos hecho una química bastante interesante para sacar un proyecto como este adelante, que es un proyecto muy ambicioso, que la verdad que me ha retado mucho en términos profesionales. Me ha hecho salir de mi zona de confort. He tenido que desdoblarme, pero que al final la respuesta que voy teniendo del público es muy linda. Migrantes cuenta la historia de personas de 12 países que eligieron a la República Dominicana como su hogar. Tenemos gente de España, Francia, Italia, China, Japón, Colombia, Cuba, Venezuela, Haití. Tenemos la comunidad sirio-libanés-palestina
También tenemos los afroestadounidenses que se asentaron en Samaná. Y por último, pero no menos importante, a los judíos que se asentaron en Sosúa. Entonces son gente de tantos países distintos que vinieron aquí en sus diferentes momentos y por sus diferentes causas. Y en Migrantes contamos sus historias y yo apenas soy la host, pero los protagonistas son ellos, porque ellos cuentan su historia en primera persona. Claro. Y tú conocer cómo llegaron aquí, cómo fueron sus inicios, la verdad que hay testimonios Fuertes, ¿verdad? Muy fuertes y muy desgarradores. ¿Cuál de ellos te ha tocado más? ¿Te ha impactado más? Mira, a mí me tocó por lo que en comunicación se llama proximidad, que es algo que he vivido y que he visto, la migración venezolana, el testimonio inclusive de muchas comunicadoras que han venido aquí. Lo que tuvieron que dejar en Venezuela, a su familia. Para mí lo más sagrado que tiene una gente es su familia. Claro. Entonces, dejar tu familia, dejar tu trabajo, gente que en Venezuela estaba bien posicionada, con una buena trayectoria, y tener que irse a otro país, a comenzar literal desde cero. No es fácil. O sea, esos son testimonios muy duros. También el testimonio de los judíos, porque al final ellos tenían en un momento de la historia una sentencia de muerte. Claro. Y tener que estar haciendo gestiones para ver dónde podían vivir, para ver si podían traer a un hermano, un tío, de salvar su familia. Son historias de verdad que conmueven. Pero también hay testimonios muy lindos, como el que incluimos en el episodio 1, que fue de don Román Ramos. Sí. Un emprendedor. Lorena, mira, don Román Ramos llegó aquí con 17 años. ¿Y ha hecho un imperio? Con una mano adelante y una mano atrás. Vivía en una pensión. Dice él que se pasaba mucho 31 de diciembre trabajando. Era empleado en La Sirena. Y logró comprar La Sirena. Y mira lo que hoy es hoy el imperio, día, para que tú veas. Ramos, el Grupo Ramos. Que cumplió ya 60 años. ¿Tú ves? Entonces, ese tipo de historia yo creo que vale la pena contarla porque queremos inspirar a los demás. Claro que hoy sí. Hoy día hay un falso relato de que el éxito se consigue así. Y que también el éxito tiene que ver con el dinero, exactamente, con los lujos que tú tengas, y realmente no es realmente así. No. Y muchas de esas historias lo confirman porque son gente que todo es un sacrificio. Un sacrificio, son etapas. Y yo creo que queremos que ese sea uno de los mensajes de Migrantes, que se quede en la sociedad dominicana, que le bajemos a ese afán de quererlo todo así rápido. La juventud de ahora, por ejemplo. Exactamente. Hay un escritor, Bauman, que él habla de la sociedad líquida. O sea, como que todo lo queremos fácil. Pero lo que fácil viene, fácil se va. Fácil se va, entonces, todo es sacrificio. Exactamente. Entonces queremos como que también ese mensaje se quede. Por ejemplo, ¿cuántos episodios tienes Migrantes? Migrantes tiene 13 episodios, es un programa de temporada. El primer programa de temporada en la televisión dominicana que está dedicado a documentar las migraciones. Se transmite por Telesistema, Canal 11 a las 9 de la noche. Pero tenemos un canal de YouTube para la gente como tú, que es muy activa, que no lo puede ver en vivo. Vamos a compartir. Entonces, Migrantes RD, ahí también lo pueden ver. Ok, 3 meses va a durar. 3 meses va a durar. ¿Podemos llevarlo tal vez más adelante con otras propuestas? Ojalá, amiga, esperemos en Dios y que el empresariado público y privado y los amigos y amigas también apoyen este proyecto para que pueda tener más temporadas. Qué bueno. Millicent, ya para finalizar, ¿qué tú le dirías a esta niña que viene de Villa Consuelo? Ay, Dios mío, ¿dónde tú conseguiste esta foto? Pero Dios mío, ¿dónde tú conseguiste esta foto? Que tuvo que en su momento que ayudar a su madre a criar a sus hermanitas y que hoy en día es una de las periodistas más destacadas en República Dominicana. ¿Qué tú le dirías? Yo le diría que no esté triste, que ella no está sola y que en la vida todo pasa por algo, que confíe en ella, en sus instintos y que siempre dé lo mejor de ella, que se sacrifique, que dé el máximo, que madrugue cuando tenga que madrugar, que sí, que lea mucho, que eso es muy importante, que eso le va a ser de mucha ayuda ese amor por la lectura, pero que también perdone, que libere, que deje ir, que sane sus heridas, que las reconozca y que le ponga nombre, pero que al final todo va a estar bien y que va a llegar un momento en la vida en que por orden y justicia divina las cosas en su vida van a ser mejor y ella va a tener alegría y ella va a tener compañía y ella va a tener
ese amor y esa aceptación que siempre quiso tener. Qué bella, Millicent. Millicent, gracias de verdad por haber estado aquí en Perfiles, el permitirnos conocer tu historia, conocer la mujer detrás de esa periodista que vemos día a día dando su opinión, escribiendo, diversificada en todo el sentido de la palabra. Te deseo todos los éxitos, más todavía. De verdad que te admiro mucho. Gracias. Me siento muy empática contigo por tus inicios, por lo profesional que eres, pero sobre todo por el ser humano tan hermoso que te caracteriza. De verdad que sí. Yo he estado resistiendo para no llorar, pero creo que ya no puedo más. Así que Vamos a terminar esto para yo poder bajarme a dar grito en paz, por favor. Gracias, amiga. De verdad que buena entrevistadora eres. De verdad. Sí, me sacaste mucha información ahí. Pero bueno, me sentí cómoda y fluida. Es así verdad. soy yo, Así eres tú, sí, sincera. libre. Así es. Bueno, esta es tu casa. Gracias. Y espero que en la otra temporada de Migrantes, que puede ser en Nueva York, Ojalá. en Europa, pues tú puedas venir aquí también a contarnos. Amén, y gracias. poder apoyarte desde esta plataforma. Que así sea. ¡Mua! Beso, mi amor. Gracias por venir. Y a ustedes vamos a una breve pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, yo espero que ustedes hayan disfrutado del perfil de esta semana con la destacada periodista Millicent Uribe. Conocieron a la niña, su hermosa familia. Miren esa sorpresa que le tuvimos aquí, pues con esas declaraciones de su esposo y sobre todo ver la hermosa familia que tienen en ese sentido y como mutuamente pues ellos se apoyan. Un proyecto sumamente hermoso, Migrantes, que cuenta la historia de varias personalidades que están aquí ya a nivel empresarial y en otras áreas que vinieron a República Dominicana a iniciar desde cero. Así es que yo espero que ustedes también puedan apoyarla a ella en ese sentido. Y sí, claro, me gustaría que Migrantes siguiera con Estados Unidos, con Europa y quién sabe. Así que, Millicent, el cielo es tu límite para que puedas lograr todo lo que deseas. No antes, señores, yo quiero finalizar con esta hermosa palabra de Dios que está en Gálatas 2, del 20 al 21. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señores, eso para que ustedes vean lo que quiere decir esta palabra, de que cuando ya uno comienza a conocer de Dios, tener esa relación, ya uno no se manda, quien manda es Dios. Quien manda es el Señor en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ya nosotros no dependemos de uno humanamente, sino de nuestro Padre celestial. Es por eso que dice la palabra de que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de esta manera pues llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasmo. Hasta entonces.